Buenas noches. Para mí siempre es un gozo muy especial el tener estos tiempos con la presencia de Dios y su palabra. Y mi gozo aumenta cuando veo que cada una de ustedes se va conectando allí para estar atenta a la voz de Dios. Y eso a mí me habla de que son atraídas por el Espíritu Santo a escuchar, a conocer y a profundizar más y más en el corazón de Dios. Y eso nos va a llevar a adquirir sabiduría, y la sabiduría es la habilidad espiritual de poner en práctica aquello que aprendemos en el caminar de fe y fidelidad al Señor. Entonces, esto nos va a fortalecer. Yo he sido muy fortalecida a través de recibir la palabra, escribirla, compartirla. Me ha fortalecido mucho al enfrentar diversos desafíos en mi vida, ¿sí? Entonces, muy, muy bienvenida. Sí, Alma, Ara Zárate, Edith Rocha, Irma, Guille, Alicia, Nati, Nelly, Patti, Silvia, Vero. Y hay ahí uno que dice usuario de Zoom. Si luego nos quiere pasar su nombre, pues sería especial para saludar por nombre. Pero mientras vamos introduciendo nuestro tema, agradezco mucho su puntualidad y su constancia. Y en nuestro curso de ahora es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, y es ministrando el área sexual de la mujer, nuestra segunda parte. Y estas acciones no son terapias, no son pláticas motivacionales, no, hermosas, son dirigidas por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aquí no vamos a atender lo que yo viví, lo que tú viviste ajeno a Dios, no. Aquí vamos a ver lo que dice Dios de la expresión correcta de nuestra vida sexual. Y no me refiero tan solo a cuestión de relaciones íntimas, que las incluye. Pero hay muchos pasajes, hermosa, y te vas a sorprender. Ahora vamos a ver otros pasajes de los que vimos la semana anterior, y las instrucciones de Dios, pero también las correcciones de Dios, pero también las advertencias de Dios. Y vamos a ir a Romanos en el capítulo 1. Y en primer lugar vamos a empezar con el verso 21 y 22. Y te voy platicando cómo desde hace 2000 años el apóstol tenía una revelación espiritual del problema cuando no sabemos manejar nuestra vida sexual de acuerdo al plan divino. Dice, pues aunque han conocido a Dios, a mí eso me impacta mucho, porque está escribiendo a la iglesia que está en Roma y da por sentado que han conocido a Dios, a los que están por llegar a esta carta. No lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, ¿sí? Y yo he encontrado mucho en medio de la iglesia cristiana gente que se considera sabia porque sabe mucho de la Biblia, pero no vive lo que la Biblia dice, ¿verdad? Fíjate que cuando leemos este pasaje con entendimiento, yo te leí 21-22, pero son del 18 al 32. Hay que leer, anótale ahí donde estás. Después que recibas el escrito, bueno, vas a poder rectificarlo. Pero 1, 18 al 32, vemos que cuando el apóstol está recibiendo la revelación del Espíritu Santo acerca del corazón humano y su debilidad sexual, que le impide, por esa debilidad sexual, ser fiel a Dios y a la familia, ¿sí? Cuando una persona practica este tipo de debilidades, ¿verdad?
no solamente deja de ser fiel a Dios, sino a su familia. Por eso, a la hora que se cometen estos pecados, lo que menos se piensa es si va a afectar a la familia, menos a otros, ¿verdad? Ahora es gente que tuvo la oportunidad de saber de Dios y sin embargo no solo le rechazó, sino que se fue al extremo de la maldad que es contraria al plan de Dios. Y al negar su existencia con sus hechos pecaminosos y perversos, fueron al abismo, ¿verdad? Y ahí mismo en Romanos 1, pero vamos a ver ahora los versos 26-27. Por eso, ¿verdad? Por esos actos pecaminosos. Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Ahora, presta atención a esto. La Biblia sí habla de lesbianismo y sí habla de homosexualidad. ¿Sabías eso? Bueno, este pasaje, fíjate lo que dice. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Ahora el tema es sexual, ¿verdad? Entonces cambiaron y aquí otra versión dice que las mujeres se metieron con mujeres y los hombres con hombres. Eso es lo que significa. De la misma manera, dice el verso 27, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres, cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Fíjate qué tremendo, ¿sí? Ahora, es gente que conoció a Dios, pero les pasó como a mí, ¿verdad? Pasaron años, años de ir a la iglesia, de asistir a la iglesia, por eso siempre te digo, no es suficiente, no es malo, pero no es suficiente, no lo es todo, ¿verdad? De que yo conociera estos pasajes. Y te cuento algo, nunca en ningún sermón, ninguna enseñanza se hablaron de estos pasajes. Y me sorprendía que de momento ahí estaba el chisme, ¿verdad? Y, ay, que fulanita salió embarazada. Ay, que se tienen que casar. Ay, que a los 6 meses ya estaban teniendo un hijo. Pero yo tenía mi mente en otras cosas y no participaba de ese chisme en el sentido de proliferarlo. Pero tampoco me cuestionaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno. La rebelión en contra de la existencia de Dios y de sus leyes, es una de las raíces del desvío, pero no queda ahí, hermosa, sino que los lleva a tener un carácter malo que contamina a otros. Pregunta, ¿conoces tú las 21 acciones pecaminosas que siguen después de este desvío? ¿Tú las has leído? Te voy a leer esta porción porque es bien importante que lo tengas. Ojalá y nada más quedara, ay, pues fueron infieles, pues se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres, punto. No. Y dice, más adelante, verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, ojo, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y no queda ahí. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Verso 31. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. ¿Sí? Yo conté, son 21 acciones pecaminosas y esto tú lo ves alrededor tuyo y es muy común. Verso 32. Saben bien, porque sí saben, hay una conciencia, que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas
merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dime si no es serio este tema, hermosa. Y por centurias y décadas se ha dejado de lado lo que dice Dios, ¿no? Porque cuando se entra ese tipo de prácticas, entonces la mente se confunde, la mente está engañada, el enemigo la ciega, ¿sí? Se le olvidan las cosas y entonces vemos que no solamente es cometer pecado sexual. Entonces, cuando vemos este resultado y nos hace mucho bien, en oración, ir delante del Señor y al ir leyendo decir, Señor, lo que hice me llevó a algo de esto, para hoy pedirte perdón, ¿sí? Entonces vemos que tenemos ya muchos años a través de las redes sociales, del internet, de tanta película que antes les ponían candados para que no lo vieran los menores y ahora todo el mundo puede buscar películas exageradamente inmorales y tienen acceso, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido, entre otras, el rechazo al sexo asignado por el Señor y Creador de cada ser humano, ¿sí? Y aquí vemos las razones que nos da Pablo de estas personas. Dicen creer en el Señor, pero no lo conocen por el Espíritu. Tampoco lo honran, no tienen un temor santo y reverente, se ocultan de que otros los vean, pero no les preocupa que Dios los vea y tampoco hay gratitud en su corazón. Ahora, mi hermosa, tú y yo como consejeras, es importante pasar por este trato personal delante de Dios para caminar en santidad y así ministrar. Todas estas cosas que vamos a estar viendo deben ser un tipo examen. Como no te voy a pedir que tú me digas, yo sí, yo también esto, yo. No, sino que lo hagas en intimidad con el Señor ahora. Una vez más, si requieres una oración personal contigo y conmigo, bueno, pues entonces vamos por teléfono, nos unimos en una llamada y oramos juntas en Señor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, fíjate, el incesto, este es uno de los frutos amargos de esa inmoralidad, ¿sí? Y déjame te digo algo que el Señor me mostraba. Los padres muchas veces llegan a percibir que algo está mal en la casa. Acuérdate que el incesto es que el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, todo de sangre, ¿verdad? Eso se llama incesto. Claro que hay otros perversos, pero en este caso se llama incesto. Y ven cambios en la persona que está siendo ofendida. Y ven cambios en el trato del ofensor. Y lo niegan, ¿no? No, no puede ser. O sea, no, ¿cómo? Es el papá, es el abuelo, es el tío, es el hermano. O sea, ¿cómo? No, no, no es posible. Y le creen más a su razonamiento humano que a las evidencias que tantas veces se dan. Y esto sucede más en los hogares que afuera, fíjate. El abuso sexual en muchas formas. Y aquí viene lo grave cuando una persona pierde su identidad sexual. Es porque un varón lo violó. Esta mujer, una mujer la violó. Fíjate. Y tú te puedes preguntar, ¿pero cómo una mujer va a violar a otra mujer? Ay, hermoso, si tú supieras cómo es el enemigo de engañoso y perverso que les dice formas de violar, ¿sí? Y entonces de allí hay un desajuste impresionante en su alma, en su cuerpo, donde empiezan a renegar el sexo. Ahora, pueden estar viendo las mujeres, sus boobies, su vagina, su menstruación, que son señales de que son mujeres, ¿verdad? Y aún así, la idea de que tienen un hombre adentro. Lo mismo pasa con los hombres. Pero no solamente es eso, sino la práctica de precocidad sexual. Y esto, hermosas, mucho cuidado. En las escuelas
hay mucho desde la primaria, a veces hasta el kinder, ¿no? ¿Y qué decir de los grados superiores? Donde empiezan esos noviazgos precoces, esos tocamientos, esas relaciones. Pero no queda tan solo en esta etapa de extrema juventud o niñez, sino que las llevan a participar de la fornicación, que es relaciones íntimas fuera del matrimonio estando solteros ambos, pero luego pasan al adulterio. Ya fueron perdiendo la vergüenza, como fueron perdiendo cualquier temor a Dios, ¿sí? Entonces van al adulterio. Entonces, las parejas que fornican, que tienen relaciones antes de casarse, lo que sigue en su vida va a ser de él, de ella o de los dos. ¿Sabías eso? No queda allí. Cuando los padres tienen hijos y no han saldado esa cuenta ni de su vida antes del matrimonio, su vida como llegaron al matrimonio, no hay cobertura moral para los hijos. Entonces, por eso los hijos llegan a repetir la historia. Noviazgos precoces, embarazos fuera de matrimonio, muchas fornicaciones y adulterio. Pues no, que se querían mucho, pues no, que se amaban, no, que hicieron un pacto ahí en el altar de fidelidad. ¿Qué pasó? Una parte de responsabilidad la tienen los padres. ¿Por qué? Porque no vivieron una vida pura que agrada a Dios y por otro lado, tampoco enseñaron lo que Dios dice y establece en su palabra. Aquí Jesucristo es la pieza principal, porque solamente a través de él, escúchame bien, de su muerte en la cruz, donde ahí carga con todos los pecados, incluyendo estos y otros, y que él no se queda en la tumba, sino que resucita, y que actualmente está a la derecha de Dios intercediendo por los suyos, ¿verdad? Se empieza con salvación y entonces el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a la confesión mediante el poder del Espíritu. Él es el que te va a convencer. Yo no trato de convencer a nadie, ¿no? Pero la respuesta nuestra cuando nos convence de aquello que fue pecado, ¿no? No fue un desliz, no fue una canita al aire, no fue amor a primera vista. O sea, olvídate de esos términos. Esto es humano y mundano. Aquí Dios está diciendo que tenemos que arrepentirnos. Ahora, fuimos forzadas, perdonamos al ofensor, pero también pedimos perdón por aquello que generó ese forzamiento, como puede ser el odio, como puede ser el deseo de venganza, como puede ser el corazón endurecido, ¿sí? Y a veces un matrimonio forzado, bueno, pues ya que tengo que cumplir con la sociedad, ¿no? Pero es una relación que no tiene un sustento correcto delante de los ojos de Dios. ¿Cómo ministrar en la consejería bíblica? Con mucha oración en el Espíritu Santo e intercesión por cada persona. Cada persona que tú te encuentres, que te empieza a abrir su corazón, son personas que de entrada no vas a hablar a la ligera, vas a empezar a orar para que el Espíritu Santo les vaya abriendo los ojos, destapando los oídos y trayéndoles ese corazón sensible que escucha su voz. Pero también tú y yo tenemos que tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios en estos temas. Yo te envío el material y yo espero que no lo tires, que no lo pases por alto, que no lo ignores, porque te pongo pasajes completos para que estudies a fondo, para tener un panorama más claro, más sabio y más comprensivo acerca de estos hechos. Tenemos que citar las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Donde habla en el Génesis de la creación del ser humano, varón, mujer, el matrimonio. Desde el Génesis 2 está establecido el matrimonio. Varón, mujer, deja padre y madre y se une a su mujer y se hacen una sola familia, ¿sí? Pero también nos habla mucho que la función dentro del matrimonio debe ser de deleite íntimo mutuo, pero otra vez, de acuerdo al diseño del Señor. Una de esas bendiciones del placer íntimo, pues es los hijos, ¿verdad? El concebir hijos, en el caso nuestro, el varón
engendrar hijos, ¿sí? Pero no queda ahí, sino que tenemos que también aprender de Dios los principios y valores eternos de su palabra para poder dar buen ejemplo de conducta y también buen consejo, así como también la advertencia, ¿sí? Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué una segunda parte si ya vimos bastante la semana anterior acerca de este tema? Hermosa, porque tanto el hombre como la mujer somos seres sexuales. Eso no es malo, así nos hizo Dios. Que no consiste siempre en estar pensando qué es la intimidad sexual, relaciones íntimas, sino que va más allá de lo que abarca muchas áreas. Tú sabes, una de las cosas que hemos platicado en nuestro curso es que el hombre y la mujer tenemos diferentes cerebros, ¿sí? El de la mujer es más chico en tamaño, el del hombre más grande. El de la mujer tiene una serie de conductos de un hemisferio al otro, por eso somos multitareas. El hombre no, el hombre tiene un solo canal de comunicación de un hemisferio a otro, de tal manera que él piensa en una cosa y se concentra en una cosa. A mí me gusta mucho poner este ejemplo que parece muy simple, pero es muy real. Si el hombre está leyendo y mascando chicles, todo lo que puede hacer, porque es automático el mascar chicle, ¿sí? Pero no puede estar leyendo y al mismo tiempo escuchando música y siguiendo la letra, y no puede escuchar lo que le están diciendo desde la cocina, y no puede prestar atención a la noticia de la tarde. No puede, o atiende alguna de las cosas, pero todas, y nosotras sí. Ahora, no somos mejores, somos diferentes. Pero luego nos vamos a nuestra sexualidad, que es diferente, en el sentido de que nuestro cuerpo, tanto huesos como forma, es muy diferente a la del hombre. Nuestra piel es diferente a la del hombre. Nuestra cara, y hay excepciones, ¿verdad? Alguna situación de desajuste hormonal puede traer algo de vellosidad en la cara en la mujer o bigotito, ¿no? Pero a ellos les sale barba completamente, ¿sí? Entonces, también por el lado del aspecto sexual, el hombre es atraído visualmente. Sí, él ve una mujer y fantasea con ella ya que la lleva a la cama y que le está haciendo cosas. Visual, no es por verla, a veces con vestuario muy seductor y a veces no con este vestuario, pero la imaginación está disparada porque es un ser que se guía mucho por instintos, ¿verdad? La mujer no. La mujer no ve y fantasea, imagina y se alborota, no, a la mujer por el lado del sentimiento. Y por eso muchas mujeres, cuando les dicen que las aman, que son bien hermosas, que no hay nadie como ella, ahí está ya preparando el terreno si tiene una mala intención. No que no sean hermosas o que no sean dignas de ser admiradas, pero uno puede percibir o no que hay una mala intención. Y en esa calidad de expresión del alma, te pongo un ejemplo, el alma de la mujer. El alma de la mujer recibe una noticia triste y lo primero es llorar, desesperarse, angustiarse. El hombre no. No sé si has observado eso. Y tú puedes pensar, parece que no le dijeron nada. Mira, es de palo, ni siente nada. No, lo siente, pero no lo expresa igual que la mujer. Lo expresa a veces enojándose. ¿Sabías eso? O con acciones de ira, ¿sí? A veces contra sí mismo, a veces contra otros. Entonces, Dios, que es el único que puede penetrar a lo profundo de nuestro ser, por eso la palabra es importante. Usa un elemento bien, bien especial el apóstol, que la palabra de Dios es como una espada que penetra. Sí, por eso vamos a estar usando la palabra, porque es la que va a penetrar, dice que para conocer las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, cuando ignoramos, desconocemos y no sometemos cada área como esta, la sexual, a la soberanía de Dios y sus ordenanzas, la sexualidad se contamina, se altera, se confunde, se afecta y daña con esas acciones pecaminosas como las que te acabo de leer. Y ya espérate, vamos a ver otro pasaje de otras acciones muy semejantes, tremendas de la gente que dice conocer a Dios y realmente con sus acciones lo niega.
Entonces, yo como consejera, ¿no? He visto, ¿sí? Y tú vas a estar viendo errores tremendos en el uso correcto de esta área, ¿sí? Hasta ese llamado del mal manejo de esto, ¿no? Entonces hay mujeres, porque sí las hay, que llegan a cierta edad, independientemente de su condición, si están solteras, casadas, viudas, divorciadas, nunca casadas, que se consideran suficientemente maduras como para hacer de su sexo lo que quieran. Fíjate. Entonces, aquí estamos viendo un error garrafal, ¿sí? Porque no importa cuál sea tu situación civil, Dios pone límites, ¿sí? Por no conocer al Creador y su palabra, ni no saben someterse. Vamos a ver un primer pasaje. Te decía que el otro pariente, ¿verdad? Del de Romanos 1, los últimos versos, del 28 al 31. Ahora vamos a 2 Timoteo y te dejo aquí por escrito todo el pasaje. Repásalo, si sacas una impresión y tienes a las hojas, subráyalo, ponle notas. Prepárate, o sea, para tu vida y tu santidad, pero también para saber que Dios perdona, limpia y purifica todo pecado que se confiesa por su nombre, porque ha habido arrepentimiento y confesión sincera. Fíjate lo que dice. También debes saber, le escribe Pablo a Timoteo, pero tú también, hermosa, debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres, y aquí está hablando del varón, serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la relación íntima con Dios. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Ahora está hablando Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, que estaba pastoreando, ¿sí? Porque ellos, y le advierte, pertenecen a esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que, arrastradas por toda clase de deseos, ahora son de ellas, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Te confieso algo. En la consejería que Dios me dio para ministrar, tú no tienes una idea de la cantidad de mujeres que no faltaban a la iglesia, que siempre estaban allí, que eran bien constantes, bien fieles, pero a la hora de la hora no estaban comprendiendo porque seguían teniendo una vida dominada por sus deseos. Cuando dice aquí que son arrastradas de toda clase de deseos, habla del deseo sexual, la seducción, ¿sí? La atracción sensual, que muchas veces implica hasta la forma de vestirse, que atrae, que seduce, que atrapa, ¿verdad? Si muchas veces no vistiéndose así, se llegan a tener este tipo de atracciones donde te quitan con los ojos la ropa o lanzan piropos groseros, espantosos, y aún así, fíjate, siguen, no saben por qué, a lo mejor piensan que son muy sexys, son muy atractivas, que están muy guapas. No, se están nada más siendo atraídos por el lado de lo impuro e inmoral. Fíjate. Y entonces son mujeres que siempre quieren aprender, pero nunca logran conocer la verdad, porque traen su mente y su corazón todos confundidos, cegados, contaminados, ¿verdad? Cuando el apóstol habla de tiempos postreros, ¿qué crees? Pues ya los estamos viviendo.
Estas cartas de Pablo se escribieron hace casi 2000 años, entonces estamos viviendo los tiempos postreros, ¿no? Y nos describe el carácter pecaminoso de quien no tiene a Dios. Aquí aunque digan amén, amén, aleluya, gloria a Dios y que estén hablando la palabra, hermosas, si vemos ese tipo de rasgos, no es para juzgar, es para interceder y orar y decirle al Señor, líbrame de esas personas, hasta en la amistad, ¿eh? Porque muchas veces quieren ser muy caballerosos, muy atentos, muchas veces uno compara, ay, ni mi esposo me trata así, hey, cuidado, cuidado, porque no es solamente un trato externo, sino que están seduciendo y atrayendo, acuérdate, el oído, el sentimiento, ¿sí? Para llegar a lo íntimo de la vida de esta mujer. Estos rasgos que describe el apóstol son bien feos, ¿no? Entonces, si te asustaron, son muy desagradables. Y lo malo es que todo esto se va en contra de la mujer. Fíjate, que es parte de nuestra reflexión, ¿no? Primero, que identifiquemos las acciones de orgullo, rebelión e incredulidad, qué es lo que los lleva a tal comportamiento y cómo afectan a las mujeres. Atraídos a ellas por su vida pecaminosa, pero también ¿sabes quiénes son más atraídas? Las que llevan una vida pecaminosa. No digo que las otras no estén en su mira, pero más estas mujeres. Y el engaño que ellas viven al participar el engaño sexual les impide aprender, crecer, madurar en las cosas de Dios. Yo en lo personal te puedo dar testimonio, hermosas. Muchas mujeres, muchas mujeres. Me viene a mi mente una mujer que su hija estaba siendo acosada por el padrastro, porque no era su papá. Y la hija le comentó, papá, mamá, no me gusta cómo tu marido, ¿verdad? Porque pues no le mencionaba ni como papá, me está molestando así, así, así. Y entonces la señora pensó, nunca más la volví a ver porque yo la reprendí y le dije, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué hizo? Mandó a vivir a la hija con la abuela para no dejar al hombre. Entonces pensó, si ella es el conflicto, pues la quitó del mar. Prefirió al hombre que a la hija. ¿Eh? Y cuando yo le dije, es lo que tú estás viviendo, es un adulterio espiritual, porque él no es tu marido. Ay, no, pero me quiere mucho. Sí, pero no estás casada legalmente. ¿Eh? Y si él te está dando Dios una señal, si él te está queriendo ser infiel con tu propia hija, ¿qué puedes esperar de ese hombre? No es leal, no es fiel, pues prefirió hacer esto. Yo, la verdad, recuerdo el hecho y ella se fue molesta y le dije, pero aquí estoy. Si tú quieres ayuda, búscame. No, nunca más la volví a ver, pero ese es el extremo que te estoy platicando, ¿no? Para poder dejar lo inmoral, hermosa, e impuro en nuestra vida, hay que tener arrepentimiento sincero de cada acción, confesión al pecado por su nombre, abandono de ese tipo de pecados. Y acto seguido, a la par que Dios va sanando, va limpiando, va perdonando, decidir entrar en el camino de santidad, que es apartada para Dios. Y entonces disfrutar su perdón, su sanidad, su restauración, su liberación. Esto es bien personal también. Y en ese mismo caminar aprender obediencia y sumisión al Señor, ¿sí? Y entonces, si no lo hacemos así, con esta instrucción de la palabra, pues caemos en el grupo de que siempre están aprendiendo, yendo, yendo, y no logran retener nada. O lo confunden o se les olvida. Porque la impureza, la inmoralidad, impide hasta que haya arrepentimiento. Fíjate. Número 2, conocer al Señor. Si dices conocer al Señor es apartarse de la maldad. Segunda Timoteo 2, 19 al 22. Otra vez Pablo escribiendo al joven pastor Timoteo para que enseñe esto a la iglesia. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito:
el Señor conoce a los que le pertenecen y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Fíjate, todos los que invocan, uno es conocer y el otro es invocar. Habla de la oración, ¿sí? Del clamor, de la intercesión. Dan de apartarse de la maldad. Y pone un ejemplo. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Y yo creo que la salvación en Jesucristo nos hace como esos instrumentos, como esos utensilios especiales para uso especial y no para uso común, ¿verdad? Solo conociendo la verdad, en verdad a Dios y su verdad, es posible apartarse y vencer esa maldad. Te digo algo, no es por esfuerzo humano, no es ni haciendo promesas, porque muchas veces nos encontramos, ay Señor, yo te prometo que voy a cambiar, que voy a dejar eso, que ya no voy a hacer como antes, me voy a esforzar, voy a tener esa firme decisión y no se logra. O sea, eso, si no es con el poder del Espíritu Santo y la palabra, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Este ejemplo del uso de objetos en una casa como una analogía habla de ser usada para Dios en una forma muy especial. Y ahorita te pueden venir a tu mente los diferentes objetos que tienes en tu casa. Y obvio, ¿verdad? Que si tú usas, por decir un ejemplo, una palita o una cuchara para mover tu comida cuando estás guisando, no vas a ir luego a tallar el sanitario con esa misma palita, la lavas y la regresas a la cocina, ¿verdad que no? Ese instrumento, cepillito, para el excusado es exclusivo, para eso es para uso común, ¿sí? Pero tú y yo fuimos diseñadas en Jesús para ser utensilios especiales, para usos honrosos. Número 3, la importancia de mantenerse limpia. El verso 21 de ese mismo capítulo que te leí de 2 Timoteo 2 dice, si uno se mantiene limpio de esas faltas, las que hemos venido mencionando, fíjate lo que dice Dios, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. ¿Ves? Yo lo quiero volver a leer porque quiero que se te quede bien grabado. Estos textos no son los favoritos del pueblo cristiano. Yo no encuentro a gente que se los sepa de memoria y que los esté citando como el famoso esfuérzate, sé valiente, o todo lo puedo, Cristo que me fortalece, o todas las cosas ayudan a bien. Esos son clichés, ya se convirtieron en clichés porque tienen un contexto esos textos que la mayoría ignora, pero no encuentro que se quieran aprender de memoria estos. Ahora, si tú lo aplicas y ahí donde tú estás, abre tus labios, no tienes que hablarlo muy fuerte, pero que tus oídos lo escuchen y di conmigo esta palabra. Si yo me mantengo limpia de esas faltas, seré como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiada para cualquier cosa buena. Lo pudiste decir, pero hay que mantenerse limpio porque Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero si volvemos a cometer lo mismo, aquí viene una palabra muy especial. Yo no conozco a todas en lo personal y yo te voy a decir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Si estás pasando por una separación matrimonial, si estás pasando por un divorcio, si estás pasando por una viudez, ¿sí? O si nunca te casaste, vamos a pensar así. Quiero decirte que el hecho que estés pasando por eso no va a justificar que estoy sola, yo necesito que alguien me ame y te metes en relaciones íntimas con alguien que no es tu marido legal, ¿eh? Entonces tú no te vas a mantener limpia y tú no vas a ser un objeto precioso, consagrado y útil al Señor y Él no te va a poder usar para cosas buenas, ¿sí?
Y la mujer generalmente, si el hombre lo hace a escondidas y luego lo cacha, la mujer se asegura de que nadie lo sepa. Y ese pecado oculto que se sigue practicando, quizá nadie alrededor lo sepa, pero lo sabe el Señor. ¿Y cómo puede empezar? Revisando desde tu niñez qué tipo de influencia negativa, destructiva tuviste, inmoral, impura, abusiva, y lo que hemos venido platicando, e ir al trono de la gracia de Dios y ahí derramar todo eso. El verso 22 le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones de la juventud, huye. Y las pasiones de la juventud se da mucho este tema de una sexualidad desbordada, de mucha situación permisiva en el joven, y muchos antes era la gran mayoría que tenía relaciones y salía el embarazo y los obligaban a casarse. Ahora se han puesto muy listos, ¿no? Usan preservativos o le ponen a la muchacha que tome anticonceptivos y así pueden tener relaciones sin la preocupación del embarazo. Pero aun cuando no se embaracen, el pecado de fornicación trae factura. ¿eh? Lo ve Dios soberano y también lo ve el diablo y abusa de esa situación. Entonces, huye de las pasiones de la juventud. Como les decía, la atracción sensual, la seducción, las mujeres, fíjate, el hombre atrae con esa sensualidad, con esa palabras, con esos detalles, con esos hechos que van como enamorando. No, no es enamoramiento, hay un propósito malévolo. Pero la mujer que vive la contaminación sexual sin querer atrae a hombres a ese nivel. Te van a buscar no por bonita, no por inteligente, te van a buscar porque ven carne fresca. ¿Ves? Entonces esto sí es muy grave. Y entonces, en lugar de las pasiones, busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los de un corazón limpio que invocan al Señor. Ahora, hermosa, tú tienes que rodearte de hermosas del reino de Dios. Y no solamente la que, ahí va la iglesia, no, no, no. Fíjate, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Y aquí tú vas a percibir en tu espíritu si es una verdadera cristiana o un asistente nominal, ¿verdad? Pero tú en lo personal, huir de todo, porque esto dice las pasiones de la juventud, pero no son privativas de la etapa juvenil. Esto es privativa hasta de viejones, ¿sí? Como dicen por ahí, rabo verde. Esto no se acaba, o sea, si no le piden ayuda a Dios, pueden ser de abuelitos o bisabuelitos con esas pasiones de la juventud. A veces ya no saben ni cómo reaccionar, pero siguen siendo atraídos, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, este grupo que tenemos es como un tipo de grupo de apoyo, porque todas las que ves que están conectadas son mujeres que han venido teniendo el efecto de la limpieza de su corazón a través de Jesucristo. ¿No somos perfectas? No, pero somos limpias, somos sanadas, somos salvadas, somos perdonadas y vamos a seguir siéndolo. Y juntas invocamos al Señor. Y eso te va a fortalecer mucho, porque el mundo que te rodea afuera, nada más te va a contaminar y a animar a que sigas lo que todo el mundo hace, ¿sí? Este texto se ha citado mucho a la ligera de huye de las pasiones, aplicándolo nada más a los jóvenes, pero no solamente es a los jóvenes, está diciendo de las pasiones de la juventud, incluye a los jóvenes, pero también a los maduros, y a los avanzados y a los ancianos, a todos, ¿verdad? Entonces aquí la importancia que aprendas a cultivar la justicia de acuerdo a Dios, la fe, el amor y la paz. Este número 4, el cuerpo al servicio de la justicia. Y ahora fíjate, Romanos, en la carta a Romanos otra vez Pablo habla a la iglesia de Roma, pero en el capítulo 6, versículo 18. Dice, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. Fíjate.
el apóstol Pablo percibió que a causa de la debilidad en esos aspectos no pueden entender estas cosas, pero dice, de modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad, porque eso es el resultado, o sea, de tener una vida sexual sin seguir los principios de Dios. Se entrega ese cuerpo, consciente o no, a la impureza y la maldad, para hacer lo malo, ¿sí? Pero yo te recuerdo que no queda tan solo en lo íntimo sexual. Lee las listas de Romanos 1 y de 2 Timoteo 3. Y ahí es lo que viene después de esto. Entonces dice, de modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo completo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Y ahorita me viene un testimonio que te quiero compartir. Y esto me pasó hace muchos años, viviendo en Guadalajara. Bienvenida, Adriana, qué bueno que estás ya conectada. Elizabeth, qué gusto también el tenerte. Maribel Moya, Mari Guzmán, también me da mucho gusto. Noemí Huerta, bienvenida también. Y Noemí Olvera. Y me viene a mi mente una experiencia que tuve muy tremenda. En un tiempo de nuestra vida matrimonial, mi esposo tuvo la idea de irse a trabajar a Estados Unidos, como dicen así coloquialmente, para ganar dólares, ¿verdad? Y yo desde el principio yo no estuve de acuerdo. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo. No, pero es que tenemos que salir de esa situación, yo me voy a ir, que mi hermana me dijo. Yo no estuve de acuerdo, pero pues, ¿cómo le haces? No? ¿Lo amarras? ¿Le escondes las llaves? ¿Le guardas los zapatos? O sea, no. Y se fue. Y yo me acuerdo que esa noche, fíjate cómo el Señor, yo les daba testimonio, cómo el Señor renueva nuestra mente de tal manera. Yo me acuerdo. Era un lunes para amanecer el martes. Él salió el martes en la mañana. Y el martes se fue. Perdón, salió el lunes en la noche porque la mañana del martes salía el vuelo muy temprano en la Ciudad de México. Entonces, esa noche, cuando él ya se fue, que iba a tomar el autobús para venir a México y tomar ese avión para Estados Unidos, yo me quedé y el Espíritu Santo me guió en esta oración. Y yo quiero invitarte, si tú estás sin marido, y no critico, simplemente si estás sin marido, el Señor me guió a hacer esta oración. Y le dije al Señor, Señor, yo he tenido un esposo, yo tengo una vida sexual íntima con él activa. Te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Más de 30 años, entonces estaba más joven. Y le dije, y yo lo único que te pido, ¿sí? Que así como Pablo habla de ese don de incontinencia, yo no quiero tener ni sueños eróticos, ni pensamientos que lo evoque, que lo recuerde, que lo extrañe, sueños donde estoy en intimidad. No, Señor, yo no quiero tener eso, porque eso es adulterio. Él no está. Por lo que haya sido, Él no está. Guárdame de deseos, de sueños, de atracciones, de cualquier tipo de pasión, cualquier tipo de propuesta, de mirada y de piropo feo. Guárdame. Yo no sé cuándo regrese, pero yo te pido que tú me guardes. Oye, este fue maravilloso y sé que fue el Espíritu Santo que me dio a decir eso. Porque entonces yo salía, pues iba a la tienda, iba a la iglesia, iba a diferentes lugares, visitas y eso. Y créeme, hermoso, nunca hubo una mirada fea, una propuesta, un piropo grosero, nada, nada, nada. Y fueron meses que estuve así. Entonces tú puedes hacerlo, porque muchas mujeres hubo una que me dijo en una ocasión que le mataron al esposo y dijo, es que yo extraño tanto a mi marido. Y en ese ínter de extrañarle, se había metido con 2 o 3 hombres. Le digo, hermosa, si lo que hubo entre tú y tu marido era amor, lo que tú estás haciendo con esos hombres, nada que ver con el amor. Sí.
Y ella también oró y le pidió a Dios perdón y le pedía que la liberara, ¿no? De ese deseo de sentirse amada de esa. Eso no es amor. Es que su vida sexual era activa y obvio. Bueno, la mujer de menos de 30 años, pues, obvio, ¿no? Yo te doy este consejo, ¿sí? Entonces vemos que si antes nuestro cuerpo participó de la injusticia, pues ahora que está al servicio de la justicia, llevando una vida santa. Y una de las características que Dios espera de la vida santa, apártense de toda inmoralidad sexual. Hermosa, y no se trata tan solo de íntimas relaciones, sino de lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos y lo que habla nuestra boca. ¿Sí? Esa es la manera de apartarse. Ahora, y servir a Dios en el diario vivir como Él desea, todo lo que hagamos, todo lo que digamos sea para Él y por Él. ¿Sí? Aquí no se trata de costumbre ni de tradición de la religión, sino se trata de servir al Señor donde Él nos ponga y donde Él nos lleve, como Él quiere, siempre guiados por el Espíritu, quien nos capacita con dones maravillosos que son habilidades espirituales y aún con los talentos naturales que nos dio al nacer. Número 5, vergüenza y llanto ante la impureza. Y yo te puedo decir algo, hermosa, si Dios está tocando tu corazón, trayéndote recuerdos, trayéndote experiencias que de alguna manera no has podido vencer, ¿sí? Yo te digo una cosa, que se vale ir delante del Señor avergonzada y clamando, gimiendo, llorando, pero del dolor de haberle fallado a Él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12:21. Temo también, dice Pablo, que en mi próxima visita mi Dios me haga sentir vergüenza de ustedes y que me haga llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo vienen pecando y no han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban. Fíjate, ¿habías leído ese pasaje? No, tampoco es de los famosos del pueblo. Y porque mucha gente lee este pasaje, claro que no se lo va a aprender de memoria, porque quiere seguir en sus delitos y sus deleites, ¿verdad? En las cartas apostólicas que escribe Pablo, en este caso a los Corintios, él percibió en su espíritu y el espíritu le reveló serios problemas con la inmoralidad. Ahora ahí te platico un poquito. Presta atención porque esto no viene en el escrito. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria. Entonces venía gente por muchos caminos, uno de ellos era a través del mar, en barcos, ¿verdad? Pero también venían por carretera. Y era una ciudad que tenía un templo, escúchame bien esto, a la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Y en ese templo había 1,000 prostitutas al servicio del cliente. En ese templo, era un templo pagano, obvio, ¿no? Pero la idea era que los hombres que iban ahí, y no dudo también que algunas mujeres ya desviadas, pensaban que ir a tener ahí sexo era una forma de adoración a su Dios. Y de esa manera iban a recibir el favor de esa diosa. Fíjate. Entonces, la ciudad estaba tan eso, la gente pasaba y lo veía normal, porque era una diosa de la fertilidad. Entonces hay que tener a la diosa con agrado para que yo pueda recibir su favor. ¿Cómo puedo adorarla? No, no cantaban, no levantaban, no, no, no. Tenían sexo con esas 1,000. Escúchame, estamos hablando de hace 2,000 años, en un lugar que hubiera 2,000 prostitutas al servicio de esa diosa. Y la iglesia de Corinto estaba ahí, en ese lugar, no en ese templo, no en ese lugar. Muchos nuevos convertidos venían de esa idea, de ese paganismo, de esa forma de adoración a la diosa.
Sí. Y los griegos, como otros muchas culturas, tenían muchos dioses. Lo has escuchado, ¿verdad? Del Zeus y de todo ese tipo de dioses. Sí. Pero cada dios tenía un nombre porque era como que gobernaba que la lluvia, que el sol, que la fertilidad en este caso, ¿no? Que la cosecha, que la siembra. Y cada dios tenía una habilidad nada más. Cuando se presenta Pablo con un Dios todopoderoso, que tiene nombre, sí, pero no que lo limitan a una acción. Por eso es todopoderoso, ¿verdad? Y es un choque cultural tremendo. Y yo, créeme que los puedo entender, porque como a mí nunca me dieron ni en casa ni en la iglesia, nadie en ninguna clase acerca de lo que es el ejercicio correcto de mi sexualidad, de mi expresión como mujer. Solamente recuerdo una plática y creo que se las he comentado. Tenía yo unos 13 años. Y qué curioso, ¿no? La hermana de mi esposo, que en aquel tiempo no era nada mío, ¿verdad? Pero la hermana de él era consejera del grupo de niñas y ella nos juntó a las más grandecitas y nos habló del ciclo menstrual. Y yo no tienes una idea cuántas gracias le di a Dios, porque después me di cuenta y valoré, pero yo no sabía nada. O sea que si a mí me viene el ciclo menstrual, yo me hubiera asustado como tantas, ¿verdad? Mi mamá nunca me platicó nada de eso, por pena, fíjate. Entonces ella pues platicó lo del ciclo, nada más habló de eso. Y yo lo doy gracias, pero a excepción de eso, nadie, absolutamente. Pasan todos los años. Y cuando vamos mi esposo y yo al seminario de Lomas Verdes, acá en el Estado de México, para prepararnos para el llamado del ministerio, una de las clases optativas era precisamente acerca de la vida sexual. Y entonces el maestro era un tipo genial, este hombre de como de 2 metros de altura, ¿no? Pero era, aparte de dar sus clases muy amenas, con muchos ejemplos y todo, él convocó a esta clase optativa. Tristemente, de los 100 alumnos, nada más nos inscribimos como 8 o 10, nada más. Fíjate. Yo después dije, ya que fui procesando esto, dije, ¿cómo es posible? Estos son futuros pastores, futuros líderes, todos, ¿no? Hombres y mujeres, que no tomaban esa clase. Ahora, la clase que él nos dio fue de biología. Nunca habló de estos principios morales, espirituales de la Biblia. Él habló de biología, pero nos puso un examen. Y en ese examen, que generalmente aplican en la preparatoria, ¿cuál crees que fue la calificación mayor del grupito? 3, ¿sí? 3. Y yo me quedé ahí entre el 2 o 3. Qué ignorante era hasta, pero hablaba de lo fisiológico, del nombre de cada una de las partes sexuales. Y no sabíamos, no sabíamos. Eso me ilustró mucho, ¿verdad? Me enseñó a conocer el funcionamiento de mi cuerpo, pero biológico, y también el de mi esposo. Pero no fue suficiente, pero eso fue lo único que nos dieron. Y entonces cuando yo llego, ya pasados los años, al seminario Todas las Naciones allá en la frontera, y nos invita el pastor Juan Lee, yo le dije, pastor, yo puedo hablar y puedo dar este tipo de temas con las chicas, y me dijo, te conozco, Araceli, tienes la carta abierta. Y empecé a ministrar a esas jóvenes que venían con ese llamado de compromiso, de servir al Señor, ¿verdad? Y empiezo a ver cada situación tan carente. Chicas que habían sido violadas, chicas que habían tenido relaciones con el novio, chicas que habían abortado, chicas que estaban casadas, pero que estaban siendo seducidas por otro hombre, aún dentro del seminario. Fíjate. ¿Y todo por qué? Porque eran ignorantes de la palabra. Y entonces Dios me dio la gracia. Yo estuve ahí 2 años y ministré a muchas mujercitas. Y una ocasión, te cuento, yo espero que esto te ilustre, ¿eh? Yo no recibí una preparación así como en un instituto
de este tema. No, a mí Dios me llevó con su palabra, que es vida, es poder y es verdad. Y a mí me dijo, establece mi palabra, mis principios eternos, ¿sí? Y él como creador y diseñador divino, ¿verdad? Entonces, una ocasión, te digo, una chica vino y me dijo, oiga, maestra, fíjese que hay una chica que está trayendo problemas ahí en su sexualidad. Y yo le hablé de usted, pero dice que le da mucha pena con usted, pero que si yo la acompaño, igual ella sí se anima a abrir su corazón. ¿Tiene algún problema porque yo la acompañe? No, no, ninguno. Si ella te tiene a ti confianza, porque la idea es hablar, ¿verdad?, de cosas que no se han hablado. Y me dijo, no, sí, sí. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Nunca había esta chica que viniera conmigo, sino fue la intermediaria, ¿no? Y ya llega el siguiente martes, era un martes en la mañana, y llega ella, y empezamos a platicar, y esta chica no venía, no venía, no venía y no vino. Entonces, cuando vi que no vino, me dijo, ay, tengo tanta pena con usted, que le hice perder su tiempo. Le dije, no, pero tú estás aquí. ¿Quieres hablar algo conmigo? No, no. Otra bendición, hermosa. Traía una gran necesidad. Y una vez que le describí mucho de lo que vimos aquí, me dijo, le digo algo, maestra. Mis hermanas y yo pasamos por el cesto. Y ahora que vaya a mi casa, porque no era de Juárez, ella venía de otra ciudad. Y me dijo, ahora que vaya yo a mi casa, voy a juntar a mis hermanas y les voy a platicar lo que dice Dios, les voy a enseñar y voy a orar con cada uno. Hermosa, esta es la tarea que Dios tiene para ti. No te puedes callar estas verdades eternas, porque en la familia, en las amistades, aún en la iglesia donde vayas, créeme, créeme. Yo nada más te voy a dejar una tarea, con aquellas desde luego que tengas más confianza, ¿no? Y les haces esta pregunta. ¿Tú has tratado tu vida sexual y su expresión en oración en el trono de la gracia de Dios, a hablarle sin reservas y escucharle lo que Él dice en su palabra para ti? Yo te aseguro que la gran mayoría van a decir, nunca. Y a veces es gente que tiene años de ir a la iglesia. Y entonces es ahí cuando Dios a ti, escúchame bien lo que te voy a decir, a ti que estás aquí conectada, a ti, en el nombre de Jesús, Adriana, Alma, Ara, Edith, Irma, Elizabeth, Emma, Guille, Alicia, Ofe, Mari, Maribel, Nati, Nelly, Noemí, Huerta, Noemí Olvera, Patti González, Silvia y Pero, y quien está con el usuario de Son. A ti te digo, Dios está diciendo, empieza a compartir, imprime el tema, cita a solas a alguna de tus hermanas, tus primas, tus sobrinas y hazles esta pregunta. ¿Y les quieres aprender? ¿Quieres recibir de Dios lo que tiene para ti? Afirmarte en primer lugar que si eres mujer con tus signos que se notan, es porque Él te hizo. Sí usó el esperma de tu papá, pero Él no escogió el sexo. Si tú quieres poner en orden y si la has vivido en cierto orden, pero no conforme a la palabra, porque a veces se dice yo tengo cierto orden, pero es de lo que se imagina, ¿no?, que pudiera ser. Entonces yo estoy aquí para poder juntas hablar de estos temas y orar al Señor. Y lo que tú me digas, esa fue una regla en mi vida, ¿eh? Y lo que tú me digas a mí delante de Dios se queda entre Dios, tú y yo. Yo no se los voy a decir a nadie. Yo luego les pongo ejemplos, ¿no?, de alguien que ministré y eso. Nunca te voy a dar ni nombre ni mayor referencia. Entonces, esta es una de las cosas, pero primero trata tu vida con sinceridad, con honestidad, ¿sí? Con toda la confianza. Esto aquí no podemos escudriñar del todo. No tenemos todo el tiempo para ir con cada una de ustedes e irla
guiando, pero hacemos ahorita una oración general que el Espíritu Santo nos trae y empieza el Señor a obrar fuertemente contigo. Ahora, si tú no has vivido muchas de estas cosas, tú tienes que saber que esto existe y que no vas a llegar con alguien que te diga, fíjate que fui violada. Ay, no, pues yo no sé lo que es eso. No, yo, mira, gracias a Dios, yo nunca viví. No, o sea, no, ¿cómo te va a usar Dios? No lo viviste, pero el Señor te va a dar compasión, te va a dar comprensión, te va a dar amor, verdad y palabra poderosa para ayudar. Porque muchas de estas mujeres que viven esto, viven en constante culpa, condenación, acusación, vergüenza. Y lo más de lo triste es que se sienten indignas de acercarse al Señor, de invocar su nombre, de adorarle, porque en ese momento vienen todas esas vivencias y el enemigo engañador les dice, ¿ya viste? Dios es santo y tú no. Y nos descalifica. Entonces, tener un corazón sensible para que pueda ser guiada por el Espíritu Santo. Fíjate al término de este estudio, otro pasaje hermoso, 1 Corintios 6, 17 al 20. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Verso 18. Huyan pues de la fornicación. Otra versión dice de la prostitución. Te aclaro. Hay mujeres que no se paran en la esquina a un cliente y cobrar. Hay mujeres que llegan a tener tantos romances, entre comillas, tantas relaciones estando solteras y agarran de todo que se vuelven prostitutas, aunque no cobren. Y aquí dice, huyan, huyan. Y en aquel templo que también te digo había prostitutos. Fíjate, cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la fornicación, a la prostitución, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Eh? La honra a Dios es el honor, el respeto, la estima, la devoción, la entrega, la fidelidad. Pero todo el ser, no nada más de labios. Todo el ser. Así que vamos a orar al Señor. Yo quiero invitarte que dispongas tu corazón, que no te cierres a decir en tu humanidad o en tu naturaleza, no, yo no tengo nada de eso, yo estoy bien. Mejor deja que el Espíritu de Dios te diga que también estás o cuánto necesitas. Una regla, no te compares con otras mujeres. Siempre las hay que llevan una vida muy disipada y otras que se retuvieron de este pecado. No te compares con nadie. Tú y yo delante de la presencia del Señor. Si puedes inclinar tu vida, tu ser, tu cabecita, tu corazón, someter tu alma a su presencia hermosa que está en medio nuestro. Y empieza conmigo diciéndole al Señor, Señor, díselo en lo personal, quiero venir delante de tu presencia, mi Dios eterno, mi Padre bueno, Dios de misericordia y de consolación, Padre de mi Señor Jesucristo, Creador y sustentador de mi vida y de todo lo que existe. Yo quiero, Señor, pedirte perdón porque si yo te había conocido, pero no te honré, como dice Romanos 1, ni era agradecida, y terminé pensando puras tonterías de la vida y de mi sexualidad, por esa necia mente que se quedó a oscuras, en tinieblas. Yo te quiero pedir perdón.
Perdóname cuando presumía de conocer de tu palabra, pero me hice tonta porque decía tonterías. Y Señor, perdóname también si de alguna manera viví ese efecto de tu abandono a pasiones vergonzosas. En el nombre de Jesús, perdóname. Hermosa, permíteme decir esto, ¿sí? Nadie sabe quién fue, pero si tú fuiste una mujer que cambió su uso natural con otra mujer en intimidad sexual, díselo al Señor, confiesa como pecado de perversión, porque no era la idea de parte de Dios para tu vida. Y tuviste pensamientos, sentimientos, deseos, atracciones hacia otras mujeres, que luego resulta que con el paso del tiempo vas como comprendiendo que no es correcto y abandonas eso, pero nunca se lo habías dicho al Señor. Un arrepentimiento y vergüenza con la confesión de pecado del lesbianismo. Y la que no ha vivido eso, no juzgue, no critique, ayúdeme a orar por quien sí. Porque esta noche el Señor va a traer libertad a tu vida de toda culpa y condenación. Te va a librar de esas ideas, pero también de esos sueños tormentosos que no le platicas a nadie, pero si tú te levantas en la mañana después de esos sueños espantosos y piensas que todo el mundo sabe lo que soñas, y dile al Señor, perdóname, Señor, por dejarme guiar en esos malos deseos de mujeres con mujeres, actos vergonzosos, y no tengo duda que en mi propio cuerpo he sufrido el castigo por esta perversión. Perdóname. Pero ahora otro grupo, las niñas que fueron precoces, las niñas que decían chistes sucios, colorados, que ni los entendían, pero ya estaban contaminadas. Las del noviazgo precoz, escondidas, del noviazgo con permiso de caricias pecaminosas o de esos noviazgos de intimidad sexual sobre pretexto de amar y de sentirse amadas. Dile al Señor que te perdone. Y si no fue solamente con una persona, sino que fueron dos o más, dile al Señor que te perdone. En el nombre de Jesús. Aquí no hay excusas ni pretextos. Sí, no conocíamos a Dios, pero hicimos lo malo. Y sobre todo si decías creer en el Señor, pero no lo habías conocido por revelación del Espíritu. Y dile al Señor junto conmigo, no te honré, Señor, no tuve temor reverente a tu presencia, y menos un corazón agradecido. Y hoy, mi Dios, como tu hija, como consejera de la palabra, yo quiero pasar por este trato íntimo y personal, que no va a terminar aquí después del amén, sino que me enseñe, Señor, a cambiar para caminar en santidad y así me prepares para poder ministrar a otras mujeres. Hoy he aprendido que mucho del rechazo del sexo de los padres a la criatura provoca en esas criaturas una inseguridad y una forma de sentirse no aceptados. Y también para todas aquellas que les tocó que llegara el papá biológico, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, en línea familiar, tocamientos, acosos o aún más, perdona, perdona a ese ofensor o a esos ofensores. Y cuando hubo abuso sexual en muchas formas, como la visual, como la de dejar literatura o películas a las que tuviste acceso, y nunca se lo hablaste al Señor, y tus ojos vieron, tus oídos oyeron, y tus labios hablaron. Y dile al Señor, perdóname, Señor, por esa precocidad sexual, por esa fornicación. Y si siendo soltera me metí con un hombre casado,
también te pido que me perdones. Y Dios, pone en orden todo lo que alteró mi vida sexual, porque yo quiero, ahora que he comprendido que tú compraste mi vida a precio muy alto, la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz, donde Él llevó todos estos pecados y más a mi favor, para que yo pudiera ser cercana a ti, Padre, perdonada, salvada, limpiada. Y sigue generando en mí ese sentir de arrepentimiento sincero mediante el poder de tu Espíritu, para que no sea solamente remordimiento de conciencia, Señor. Hoy oramos, Señor. Yo me uno a cada una de mis hermosas en una oración profunda en intercesión del Espíritu por cada una de ellas. Y he establecido tu palabra acerca de estos temas de la vida sexual. Y hemos estudiado más a fondo los textos completos para poder tener un panorama más sabio y más comprensivo. Y hemos citado varios pasajes de tu palabra, y aún hay más, acerca de la creación del hombre y la mujer y su propósito en su vida sexual, su función dentro de la relación matrimonial, para ese deleite que tú diseñaste con el propósito de ser pertenencia uno del otro, pero también con la bendición de procrear hijos. Aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, con un corazón dispuesto a tu trato. Ruego por aquellas que no fueron mujeres cargadas de pecado sexual, por alguna situación que no conocemos del todo, no vivieron estas experiencias, pero que en esta noche abran su mente y corazón para saber, como dice 2 Timoteo 2, 7, 6 y 7, que hay hombres que se meten en las casas y engañan a mujeres débiles cargadas de pecado y que son arrastradas a toda clase de malos deseos. Y yo te ruego, Señor, por esas mujercitas que vivieron la afrenta de estos hombres malvados, que las engañaron, que las abusaron, que les prometieron y no los cumplieron, pero que fueron arrastradas por esos malos deseos y no quedó allí, sino que atrajeron también otra expresión de pecado que las fueron alejando de ti. Y mi Dios, y tu palabra dice que tú conoces a los que te pertenecemos y a todos los que invocamos tu nombre, Señor. La encomienda es apartarse de la maldad. Dile al Señor ahí donde estás, hermosa. Señor, límpiame, fortaléceme, purifícame para que yo pueda apartarme de toda la maldad en la que viví, consciente o inconsciente. Limpia, yo quiero ser ese objeto útil y especial para tu gloria. Y ahora también, Señor, después de esta oración de confesión, de quebranto, ayúdame a mantenerme limpia, porque yo quiero ser ahí donde estás, hermosa, declara esto con todo tu corazón. Yo quiero ser un objeto precioso, consagrado y útil para ti, Señor, apropiada para cualquier cosa buena. Ya no participar de las cosas malas, sino participar de las cosas buenas que tú has preparado para que yo camine en ellas. Ahora dame la fortaleza interior en mi espíritu para huir de toda pasión de la juventud. Y también guíame a la justicia, la fe, el amor y la paz. Y dame hermanas, amigas cercanas que también han logrado en Jesucristo un corazón limpio y que invocan tu nombre. Señor, aleja a esas personas que no tienen un corazón limpio, que no quieren invocarte con santidad y que quieren contaminarme y atraerme al mal. Guárdame, porque hoy me estás librando de ser como ellas. Y mi Dios hermoso, aquí delante de ti,
que mi corazón se ha avergonzado y he llorado, me he quebrantado. Pablo decía que él había visto que seguían pecando los corintios, no habían dejado la impureza, la inmoralidad y los vicios. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la fortaleza para dejar la impureza, la visual, la auditiva, la verbal y la física. ¿Sí? Todo lo que sea inmoral y que tu espíritu me lo va a señalar. Y cualquier tipo de vicio que fui practicando en medio de estas situaciones. Yo te alabo y te bendigo porque hoy me confirmas que al unirme a ti, mi amado Señor Jesucristo, me has hecho espiritualmente una contigo. Y en ese poder y en esa fuerza de tu salvación, ayúdame a huir de esa fornicación, de esa prostitución, de ese adulterio. Porque también te ruego que si esos pecados que cometí en mi ignorancia, incredulidad o rebelión afectaron mi cuerpo, yo te ruego que tú extiendas tu mano de sanidad y de libertad sobre este cuerpo que ya no es mío, es tu templo del Espíritu, Señor. Y ya no soy mi dueña porque tú me has comprado. Declara esta palabra, Luz. Y yo quiero pedirte que me ayudes a honrarte a ti, mi Dios, mi Creador, mi Señor, mi Salvador, con mi cuerpo también. Que no habite ya más esa impureza y todo aquello que era opuesto a tu plan maravilloso desde que estaba en el vientre de mi madre. Ahora, Dios, te damos gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí donde estás, hermosa, levanta tu voz en alabanza, en gratitud, en esperanza, en reconciliación y dile al Padre Eterno que tienes un corazón agradecido porque esta noche Él se ha dignado venir sobre ti con el poder de su Espíritu y que a causa de la unción que está derramando en tu ser, se quiebre todo yugo de esclavitud, de pensamiento, de sentimiento, de deseo, de recuerdo, de decisión, alejándonos por el poder de Jesucristo, su Espíritu y palabra, de toda práctica que quiera deshonrarte. Entregamos recuerdos, entregamos vivencias, entregamos culpa, condenación y agradecemos en tenerte a ti como un Padre bondadoso, compasivo, tierno y amoroso, que nos sabe comprender porque tu Hijo Jesús vivió aquí en la tierra y sabe lo que es vivir esto tremendo en este lugar. De hecho, en el Evangelio Él nos habla de muchos encuentros que tuvo con mujeres así como nosotras, a las cuales le dijiste, mujer, tu fe te ha salvado. Y a otra le dijiste, vete y no peques más. Y a otra le dijiste, cada vez que se habla el Evangelio, va a mencionarse la acción preciosa de esa mujer al derramar ese perfume de ese frasco caro. Y Señor, si tú te acercaste a esas mujeres para cambiar su vida, también lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Y te damos gracias, porque una vez más nos has tanto recordado como reafirmado los principios eternos para nuestra vida integral, incluyendo la expresión sexual. Y yo te quiero invitar, ahí donde estás, que abras tus labios y que le digas al Señor, ahora tengo la convicción que fuiste tú el de la idea de hacerme mujer. Y yo te doy gracias porque no fue papá, no fue mamá, ni el gusto de los abuelos. Tú me hiciste mujer y yo me someto a esa acción soberana porque acepto que tú eres el Todopoderoso
y el creador y sustentador de todas las vidas que existen en esta tierra. A ti, la alabanza, la adoración y la enorme gratitud. Orando en el nombre de Jesús, quien pagó el precio de mi vida y mi salvación en esa cruz. Y luego dejó esa tumba. Y luego subió a los cielos. Y luego, ahora está intercediendo por mí y lo seguirá haciendo. Toda la gloria te pertenece. Amén, amén y amén. Y amén. Hermosas de mi corazón, qué gusto poder compartirte esta palabra que sin duda alguna el Señor ha traído para confirmarte y para prepararte. Y Elizabeth pone alabado sea Dios, gracias, Dios la bendiga. Y luego Noemí mandó unos corazoncitos. Y si no sabes escribir mucho en el chat, envíame corazón para saber que Dios habló a tu vida, te sacó de la ignorancia, del desconocimiento de la palabra del Creador y que ahora has adquirido sabiduría y entendimiento. Dice Silvia, gracias por su oración hermosa. De veras, es la inspiración del Espíritu que nos lleva a pedir estas cosas que no se oran en cualquier lugar, ¿eh? Y que a veces en las iglesias hay tan poco tiempo para orar que las oraciones son muy breves. Y aquí tenemos la bendición de tomar un buen tiempo para derramar nuestro corazón. Gracias, Mari Guzmán, por ese corazón y esa florecita que tú sabes que me gusta, ¿verdad? Y también a Carmencita García, es el usuario de Zoom. Bienvenida, mi hermosa. Qué bueno que te pudiste unir. Yo sé que hubo muchas respuestas a tus preguntas. Y Silvia nos dice, cuánta claridad en este tema para mí. Es la palabra, acuérdate, lámpara, que alumbra el camino, pero también alumbra la mente y el corazón, y fue lo que hizo ahora el Señor con este tema. Alicia dice, bendito sea mi Padre eterno. Gracias, pastor. Sí, hermosa, toda la bendición, la alabanza, el honor, el poder, a Él le pertenecen porque Él es el dueño de todas las cosas. Y si el dueño dice que las cosas deben de ser así, pues tenemos que creer lo que el dueño de nuestra vida dice. Y sobre todo todas las que hemos sido compradas a precio de sangre. ¿Sí? Maribel Moya. Muy bienvenida, Maribel. Qué gusto saber de ti. Dice, gloria a Dios. Hermoso tema. Así que acuérdense la tarea, ¿eh? Hay que compartir con las hijas, las sobrinas, las primas, las cuñadas, la mamá. Yo le estuve compartiendo a mi mamá, déjame te cuento algo mientras me van escribiendo otras. Mi mami ya de edad muy avanzada, yo le estuve compartiendo en varias ocasiones, pero obvio que a ella le daba pena, ¿verdad? Conmigo, porque pues era yo su hija. Entonces resulta que en una ocasión, ella me abrió el corazón por primera vez y me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo tenía como olvidado ese asunto, pero yo de niña viví ese acoso. Y sabes que cada vez que recordaba me llenaba de vergüenza. Y entendí mucho por qué mi mamá, una expresión inmediata era la pena. Ella era bien penosa, bien penosa, bien penosa. Le ofrecían, no aceptaba, le ofrecían un ride a su casa, le ofrecían pasar por ella a su casa para ir a la iglesia. Y ella me decía, ay no, qué pena, ay no, qué pena. Fíjate hasta dónde puede llegar por la inseguridad de vivir estas experiencias. Entonces, ve y haz la tarea, párteles. Y quieres conocer más de Dios para el diseño de tu vida y su propósito, déjame compartirte este tema.
igual y no se lo das todo, se lo vas dosificando, ¿verdad? Yo de veras agradezco mucho tu constancia, tu paciencia y que estés a la expectativa en nuestro curso para consejeras bíblicas, que la idea es que sigas creciendo para que el Señor te use, ¿eh? Y a donde quiera que vayas. No tienes que publicarlo, no tienes que ser famosa ni conocida, simplemente haciendo la obra que Dios te ha mandado. Esto es parte del discipulado. Cuando dice Jesús, enséñenles todas las cosas que les he mandado. Una de ellas es la pureza sexual. ¿Eh? Entonces, y aún cuando no se vivió ninguna de esas situaciones extremas, ¿sí? Nacimos impuras. Así que necesitamos que el Señor sea el que nos perdone, limpie, purifique de toda maldad con el poder de la sangre de Jesucristo. Hermosas, ya les estoy enviando el tema escrito y en cuanto tenga los temas grabados de la semana anterior, que mi hermano Gabo me dijo que ya los iba a subir, se los hago llegar. Y les doy un consejo. Cuando vean el tema en YouTube, pongan un comentario de reflexión, porque si ven que nada más los vieron, pero no interactuaron, YouTube determina pues que no es un tema interesante y no llega a otras mujeres. Así que te invito a que pongas comentarios, lo que no tienes que hablar, cosas íntimas, simplemente como Dios habla a tu vida, ¿sí? Y de esa manera extendemos la palabra de Dios a muchos rincones de la tierra de habla hispana. Señor, les guarde, les bendiga, les fortalezca y les siga guiando día con día a esa comunión íntima con Él, donde vas a encontrar riqueza y gran esperanza. Alicia dice, amén, amén, gracias, buenas noches, tengan todas ustedes. Y siempre Alicia nos manda saludito a todas. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en la próxima emisión de Zoom. Y el domingo a las de 24/7, pues ahí nos encontramos con la ayuda del Señor. Un beso, Señor les guarde. Gracias, hermano Gabo.